¿Está bien el sonido? Sí, profe. Bien, perfecto. Lo que les voy a pedir por ahí, si necesitan, es que silencien sus microfonitos para que no haya ruido de ambiente de los lugares en donde ustedes están. Obviamente los desactivan si quieren decir algo, yo no le voy a desactivar el micrófono a nadie, pero por ahí para que nos escuchemos mejor, que no se escuchen los ruidos de ambiente de los diferentes lugares, quien no quiera hablar o quien simplemente necesite escuchar, por ahí tenga apagadito el micrófono, así no se escucha tanto ruido de fondo, ¿sí? Yo antes de empezar por ahí con lo que vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy, quería ver un poquito si había dudas, si había preguntas o si querían comentar algo vinculado al primer correo que les mandé, que es un poco un resumen chiquitito de lo que ya está señalado y estipulado en el encuadre pedagógico que tienen a disposición en el aula, y que es un poquito el documento que va a organizar la actividad y el trabajo que vamos a ir haciendo a lo largo de todo este cuatrimestre. Muy brevemente, los puntos centrales de ese encuadre. Primero y principal, las clases que ustedes las van a encontrar los días jueves. Yo a la hora de organizar las clases de filosofía, lo que hice fue priorizar los días en que más o menos nos veríamos en caso de que las clases hubieran sido presenciales. Si esta materia hubiera sido presencial, los días de clase serían los días lunes y los días jueves. Entonces yo decidí subirles las clases solamente los días jueves, es decir, que todos los jueves ustedes en el aula virtual van a encontrar clases, textos, actividades para realizar sobre filosofía, y reservar los días lunes para clases de consultas para las y los estudiantes que los necesiten. Es decir, que los jueves van a encontrar actividades y clases, y los lunes, a partir de las 6 de la tarde, sería el horario que tienen a disposición ustedes para clases de consultas en caso de que necesiten. Yo les voy a ir preguntando, y quien necesita consulta, los lunes a las 6 de la tarde organizamos un encuentro a través de una videollamada o a través de lo que necesiten para resolver las consultas que tengan. Por supuesto, esto no significa que si hay alguien que los lunes a las 6 de la tarde no puede, porque no sé, porque trabaja o por lo que sea, y necesita consulta, organizamos otro día y otro horario, no hay problema. El tema es que este cuatrimestre yo doy bastante cantidad de materias, tengo bastantes grupos, entonces necesito organizar los horarios de clases y de consultas para poder cumplir con las actividades. Así que, por el momento, los horarios de consultas reservados son los lunes a las 6 de la tarde. Pero si hay alguien que no puede ese día, ese horario, no tiene más que escribirme y organizamos una consulta en el día y horario en que ustedes puedan. Además, jueves por medio, vamos a hacer esto que estamos haciendo hoy, es decir, vamos a hacer la clase de manera sincrónica a través de una plataforma de videollamada para que ustedes puedan tener un espacio en el que nos encontramos, nos vemos y plantean las dudas y consultas que tengan de manera más dinámica, si se quiere, y aparte, bueno, les permite estar en el mismo momento en que doy la explicación como para plantear las dudas y las consultas enseguida. Con respecto a las clases semanales, que van a encontrar todos los jueves, lo que yo les decía en el mail, es que esas actividades intentan o procuran ser una especie de sustituto, si se quiere, de las actividades que quizás hubiéramos hecho en una instancia de presencialidad. Es decir, que no cumplir con alguna de las actividades semanales es más o menos lo mismo que faltar alguna clase. O sea, si alguna semana no llegan a cumplir con una actividad, están con otras materias, porque no llegaron con las lecturas, porque se les complicó con otros trabajos o con otras actividades, no hay ningún problema. Pero de la misma manera en que cuando yo falto a una clase, tengo pues que procurar ver qué se hizo, pedir los materiales, qué sé yo, tratar de cumplir y de por lo menos tener al día las lecturas,
Lo mismo ocurre con estas tareas semanales. Si no llegan a cumplir la actividad no hay problema, pero siempre es recomendable que hagan la actividad, así como siempre es recomendable que estén en las clases, y además para acreditar las materias se les pide un porcentaje de actividades. No pueden tampoco no hacer ninguna actividad o estar 3 o 4 semanas seguidas sin cumplir con las actividades, porque aparte ustedes también se van a atrasar y después se les va a complicar cumplir con los trabajos evaluativos. Yo puse en el encuadre pedagógico, como les contaba en el correo, un requisito de un mínimo del 60% de las actividades realizadas. Un 60% me parece que es un porcentaje bastante flexible, que está bastante bien porque es apenas un poco más que la mitad, digamos. Entonces la idea, por supuesto, el consejo es que hagan todas las actividades presenciales, que traten de llevar al día la materia, así como siempre se aconseja no faltar a las clases. Pero si una semana, por el motivo que sea, no llegan a cumplir con esa actividad semanal, no hay, digamos, un gran problema siempre y cuando después se ocupen de por lo menos realizar las lecturas y ver en qué consistía la actividad, porque también la actividad semanal es una tarea que a ustedes les implica revisar la comprensión que ustedes fueron teniendo del texto o de los textos o de los contenidos de esa semana. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continúo entonces. Con respecto a la aprobación de la materia. Dado el contexto de virtualidad, yo propuse este cuatrimestre, en lugar de hacer 2 parciales con mucho material, que es lo que hacemos en general en la presencialidad yo tomo 2 parciales, y antes de los parciales les tomo algún que otro trabajo práctico. Lo que vamos a hacer en este contexto de pandemia es, digamos, unificar el trabajo práctico con el parcial. Es decir, en lugar de hacer 2 parciales extensos, vamos a hacer 4 trabajos evaluativos. La idea de hacer más cantidad de trabajos es que a ustedes no se les junten muchas clases y mucha cantidad de material para un parcial. Los trabajos evaluativos sí son obligación que ustedes los entreguen y además también, por supuesto, es obligación aprobarlos. Para aprobar el cursado de la materia, tienen que tener aprobados esos trabajos evaluativos. Yo en filosofía ya antes de que empezara la pandemia, mucho antes, y quienes por ahí han transitado conmigo otras materias y otros espacios ya saben, tomaba los parciales de manera domiciliaria. Los parciales de filosofía no se hacían en el aula. Por lo tanto, en este aspecto no nos modificó demasiado este contexto de pandemia. La dinámica de evaluación va a seguir siendo la misma. Ustedes van a tener parciales domiciliarios que van a hacer en sus casas y que van a tener una fecha de entrega. Esos 4 trabajos domiciliarios, esos 4 trabajos evaluativos, van a poder ser recuperados y la recuperación va a consistir en la posibilidad de volver a escribir el trabajo en caso de que tengan que revisarlo o en caso de que haya algo que ser revisado, ¿sí? Es decir, van a entregar el escrito, si ese escrito está mal, si está flojo, si hay algo que tiene que ser revisado, la recuperación es que lo vuelvan a hacer. En el caso de que la reescritura esté floja nuevamente, que esté mal, en principio lo que vamos a hacer es una última instancia recuperatoria a fin de año. Esa última instancia recuperatoria va a ser ya en forma oral, porque ya estamos hablando prácticamente del mes de diciembre, cuando el año está cerrando y cuando ya no tenemos más tiempo de seguir entregando escritos y de seguir corrigiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Condición indispensable para acceder a la posibilidad de recuperar esos trabajos escritos es que esos trabajos estén entregados en tiempo y forma, es decir, tienen que entregar los trabajos evaluativos en fecha. Si ustedes entregan los trabajos evaluativos tarde, por supuesto lo recibo igual, lo corrijo igual, pero ya lo considero reescritura. ¿Se entiende?
¿sí? Esto aviso, y justo en este contexto de pandemia, esto es muy importante, porque por ahí no todas y todos los estudiantes, ustedes lo relataban en el foro de presentación, algunos de ustedes tienen problemáticas vinculadas con la conectividad, vinculada con el acceso a los dispositivos tecnológicos necesarios para realizar las actividades. Los trabajos evaluativos no se entregan de un día para el otro. Yo no les voy a dar un trabajo evaluativo hoy para que me lo entreguen pasado mañana. En general yo les doy la consigna y les doy más o menos aproximadamente unos 10 días para realizar los trabajos evaluativos. Ahora, la fecha que se pone de entrega es la fecha tope, es decir, esa fecha es el último día que yo recibo ese trabajo. Es muy importante que ustedes en este contexto de pandemia traten de organizarse, incluso de mejor manera de la que se organiza en la presencialidad. Si hay alguien que tiene problemas de conectividad, que ya sabe que tiene problemas con la compu, que tiene problemas con los dispositivos tecnológicos, tiene que tratar de terminar el trabajo antes de ese día, porque si ese último día justito tuvieron un problema de conectividad, tuvieron un problema que se les rompió la compu, pierden la posibilidad de reescritura. ¿Se entiende? Y eso no se negocia porque la fecha, repito, es una fecha tope. Es decir, si yo les doy el trabajo hoy y les doy 10 o 15 días para hacerlo, ustedes en esos 10, 15 días pueden entregar el trabajo cualquier día. Lo pueden entregar el día anterior, 2 días antes, 3 días antes. Ustedes ya saben que esa es una fecha tope, es una fecha límite. ¿Se entiende? No es la fecha de entrega. Claro, la mayoría entrega el trabajo ese día porque es el último día y no hay ningún problema. Pero en este contexto, quien tiene cuestiones que revisar con la tecnología, procure organizarse para no llegar a ese último momento, a las corridas, y encontrarse con este mal momento de que se me rompió la compu y por un problema tecnológico perdí la posibilidad de reescribir. Porque, digamos, esa era una fecha tope, ¿sí? Entonces no se contemplan esas situaciones porque podrían haber entregado el trabajo el día anterior, 2 días antes, 3 días antes, porque tienen 10 o 15 días para hacerlo. No es que la consigna la tuvieron antes de ayer y ya hoy me tienen que entregar el trabajo. La consigna la tienen con 10 días de anticipación. En esos 10 días tienen tiempo de sobra y suficiente para hacer el trabajo. Y para eso también es muy importante que lleven al día las lecturas, ¿sí? Cuando yo les doy la consigna de un trabajo evaluativo, esa consigna tiene que ver con contenidos que ya trabajamos, es decir, que se supone que ya tienen que estar leídos, ¿se entiende? Si ustedes se atrasan con las lecturas, esa cantidad de días se les va a complicar para llegar con las lecturas y también con el cumplimiento de las consignas y la tarea de escritura que se les pide. Por último, el último puntito importante que había en el encuadre pedagógico y que estaba en el mail eran las vías de comunicación. Este año, y por esta excepcionalidad del contexto, vamos a usar múltiples vías de comunicación para que ustedes puedan disponer de varias vías de contacto y usar las que les quede más cómoda. Obviamente la vía más directa, más importante y la que usamos sí o sí es el aula virtual. En el aula virtual van a encontrar todos los materiales, todos los textos, todas las actividades, las consignas de los trabajos. Por el aula virtual les voy a escribir avisándoles todo lo importante y demás, ¿sí? Además del aula virtual, vamos a seguir sosteniendo lo que veníamos haciendo todos los años, que es el viejo y querido grupo de Facebook de la materia. Siempre tuvimos un grupo de Facebook en la materia, porque cuando la materia era presencial está la posibilidad de subir al grupo los textos y que ustedes los impriman donde ustedes quieran, o en el caso de la gente que le queda cómodo, lo puedan leer a los textos a través de la computadora. Hay gente que, no es mi caso, pero hay gente que se maneja así y no imprime, y está perfecto. Entonces el grupo de Facebook siempre estuvo, obviamente con más razón en este contexto, y este año va a seguir estando. El grupo de Facebook, como ya les decía en el mail, se llama Filosofía IFDC Especial,
No se olviden de la palabra especial, porque el grupo que no tiene la palabra especial es de la otra carrera, ¿sí? Este grupo que es de la carrera especial tiene la palabrita. Ahí van a estar, es decir, todos los materiales y los textos que subo al aula virtual, también los subo en el grupo de Facebook. Van a encontrar y van a poder descargar los textos y los materiales de las dos formas, de las dos maneras. Además, bueno, también tienen el correo electrónico, el mail, que ya les mandé también en el correo, y que también, bueno, quienes ya cursaron conmigo lo tienen, porque nos comunicamos por este medio, que es el correo makimorales@gmail.com. Un consejo que les doy cuando tengan que mandarme trabajos, no solo a mí, sino a cualquier profe, es preferible usar el correo tradicional y no el correo del aula virtual, porque el correo del aula virtual tiene muy poco espacio para adjuntar archivos. Entonces, si ustedes hacen un trabajo, qué sé yo, si tienen que mandar un trabajo en donde hay, por ejemplo, impresa una foto, o donde hay algo que hizo que el archivo fuera un poquito pesado, ya en el correo del aula no se los va a dejar adjuntar. Ni que hablar si tienen que mandar un video o algo así, directamente no se pueden adjuntar por el correo electrónico del aula virtual. Por eso es mejor que usen directamente el correo o el mail común y corriente. Por supuesto pueden usar cualquiera de los dos, esto es un consejo. Yo miro los dos correos, si me mandan trabajos por el aula los voy a recibir igual, pero por ahí les va a pasar que si quieren adjuntar algo medio pesadito no van a poder. Y por último, la última vía de contacto que implementamos este año solamente y por excepción y a raíz de la pandemia es el grupo de Facebook. Hay varios de ustedes que ya están incluidos en el grupo. Quienes quieran estar en el grupo, lo único que tienen que hacer es mandarme a un correo con sus números de teléfono, yo las agendo y las incorporo al grupo. Por favor, en ese caso, si hay alguien que no está en el grupo y que se quiere sumar, me avisa, me manda el correo, pero acláreme la carrera, porque yo doy filosofía en otra carrera, entonces no sé de qué carrera son, ¿sí? Aclaren siempre cuando escriben. ¿Alguien más se le tildó a la profe o es a mí sola? Se me tildó. Ah, pensé que era mi internet. Sí. A mí también. Sí. A mí igual. Estamos todos igual. Creo que se refería al grupo de WhatsApp cuando dijo lo del número de teléfono. Feriados, ¿sí? ¿Se entiende? No se escucha, profe. ¿La profe nos escuchará? ¿Que se tildó? Bueno, ahora las que ya cursaron nos da filosofía. Yo la tengo hasta la mitad, así que puedo dar hasta la mitad. ¿Cómo? Bueno, se refería al grupo de WhatsApp, ¿no? Volvió. A ver. Sí, me apareció un cartelito que se me cortó la conexión. ¿Me están escuchando? Sí, no la estábamos escuchando antes.
Bien, me apareció un cartelito que se me había cortado la conexión. Ahora sí. Y ahora me desconcentré y no sé por dónde iba. Por el grupo De de hecho, no sé qué fue lo último que el escuchaba. grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esas cuestiones de comunicación, grupo y demás? Ah, claro, porque había dicho de Facebook, grupo de Facebook, pero es de WhatsApp, ¿no? De las dos cosas. Está el grupo de Facebook y está el grupo de WhatsApp. Bien. Les decía entonces, antes de que se me cortara, la idea, la intención de la clase de hoy es también hacerles un recorrido general de los contenidos que estamos trabajando en la unidad 1 del programa. Les decía que la unidad 1 del programa es la más cortita de todas, ¿sí? De hecho, hoy la vamos a terminar. Cuando terminemos esta videollamada, cuando terminemos esta clase, yo les voy a subir al aula los materiales y las actividades de esta semana y con eso ya estaríamos terminando la unidad 1 del programa, que es un poquito la unidad introductoria en donde nos familiarizamos o nos acercamos a esta disciplina que vamos a estudiar en este cuatrimestre, que es la filosofía. Quiero que me avisen, que me digan si ven, a ver, lo que les voy a compartir. Avísenme si ven mi pantalla. Ahí. ¿Ven mi pantalla? Sí. Qué genio que soy. Está cargando acá, me dice que está presentando, pero no veo más nada. Ah, bien, bueno, por ahí va a cargar dentro de un ratito. ¿La ven ahora? Sí. Bien. Sí, ahora sí. Bueno, la idea entonces de esta, vamos a hacer aquí un breve recorrido de todos los contenidos, de los temas que vamos a ver en la unidad 1 del programa. Vamos a hablar un poquito de los textos y de los videos que ya leyeron la semana pasada y que ustedes trabajaron en los foros. Escucho mucho ruido, ¿soy yo? ¿Ustedes también escuchan? A ver, ahora no escucho nada. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, se escucha. Lo que pasa es que cuando la otra persona activa el audio, ahí se escuchan todos los ruidos de atrás, debe ser eso. Claro, bien, por eso hay que, si Cancelamos el audio nosotras, para que se escuche bien. desactiven el audio ustedes y cuando quieran hablar lo activan y por suerte, como no estamos en el aula, no me pueden revolear una tiza ni nada por el estilo, pero avísenme, interrúmpanme cuando necesiten para preguntar lo que quieran, ¿sí? Vamos a hacer entonces un recorrido por todos los contenidos de la unidad 1 del programa que tienen que ver no solamente con los materiales que ya leyeron, con el video y el texto de la semana pasada, sino también con los textos y con los materiales que se van a llevar para trabajar esta semana. Entonces la idea es que también lo que hablemos en esta clase les sirva como soporte para orientar la lectura de los textos que se van a llevar hoy de filosofía, que son dos textos un poquito más académicos, si se quiere, que los que leímos la semana pasada. La semana pasada leímos un texto de Gustavo Schuchmann. Gustavo Schuchmann es un profe de filosofía de aquí de la Universidad de Buenos Aires, y él se ha especializado siempre en el trabajo con la filosofía para adolescentes, para la escuela secundaria. Entonces, el texto que tienen es muy llevadero, muy fácil, digamos, porque está orientado específicamente al público adolescente. Los dos textos que se van a llevar esta semana son diferentes, son textos académicos, van a llevarse dos textos, un capítulo de un libro de Daniel Buzdigan y Alejandro Adán, que son dos profes de filosofía de la Universidad de Quilmes, también argentinos, en actividad en este momento, y el otro texto es un poquito más viejo, es un texto de un filósofo, de Luis Villoro, filósofo español, que vivió prácticamente toda su vida en México y que falleció hace unos años, en el año 2014. Todos los textos y los videos y los recursos que
se llevaron la semana pasada y que se van a llevar hoy, apuntan a poder responder a esta pregunta que orienta y que organiza la unidad 1 del programa, que es la pregunta ¿por qué es esto de la filosofía y qué significa? Por lo tanto, vamos a empezar en primer lugar con esto, con los significados de la palabra filosofía. Ustedes en la mayoría de los textos, el texto de Busdigan y Adán va a hablar de esto también, Schuchmann también. Lo primero que, digamos, los significados más tradicionales, más de manual que aparecen, son los significados que tienen que ver con traducir etimológicamente la palabra filosofía, que proviene, como ustedes ya saben, de dos palabras griegas, la palabra filos y la palabra sofía, la palabra filos que significa amor, y la palabra sofía que significa sabiduría. Por lo tanto, el significado más directo que se le ha dado históricamente a la palabra filosofía es el de amor a la sabiduría, la filosofía definida o caracterizada como el amor o la búsqueda del saber. Pero también hay autores que proponen, y esto Schuchmann también lo planteaba en su texto, pensar esta definición quizás al revés, invirtiendo los términos y no hacer hincapié en la búsqueda de la sabiduría, sino en hacer hincapié en la sabiduría que nace del amor, es decir, en esta idea que buscamos la sabiduría porque de alguna manera nos interesa, nos convoca, amamos, si se quiere, la realidad en la que vivimos. Entonces ya desde esta primera definición más directa, si se quiere, o más lineal, ya nos encontramos con una complejidad a la hora de definir a la filosofía, porque podemos hacer hincapié en la filosofía como el alcance de la sabiduría, o bien podemos hacer hincapié en pensar a la filosofía como en el ejercicio de la duda y como en el ejercicio continuo de la crítica y del interrogante, que no necesariamente desemboca en alcanzar una supuesta sabiduría. Esto también seguramente ustedes lo habrán visto en el video de Merlí que se llevaron la semana pasada. Gustavo Schuchmann plantea en este sentido entonces la diferencia entre el filósofo y el sabio. Nosotros vamos a retomar esta diferencia en la unidad 2 que vamos a empezar la semana que viene, en donde vamos a hacer un recorrido chiquitito por los primeros filósofos que pensaron estas problemáticas y cómo se diferencia el filósofo, es decir, este personaje que en teoría busca la sabiduría, y si la busca es porque no la tiene, porque yo sí considero que ya tengo algo, no lo busco, del sabio, que es quien no busca la sabiduría porque se considera que ya la tiene. Si es sabio es porque ya sabe, y si ya sabe no necesita buscar nada que no sepa. La mayoría de los textos entonces vinculan este significado de filos como deseo, como amor, con la idea de carencia, con la idea de búsqueda, con la idea de la conciencia de no saber, y por eso como sé que no sé, busco saber, parece un trabalenguas, y vinculan a la idea de sabiduría también como un intento o una búsqueda del saber que tiene que ver con el amor del que hablábamos hace un ratito. Otra característica que aparece también en la mayoría de los textos que plantea Schuchmann, que plantea también Merlí, que plantea también el texto de Busdigan y Adán, es que una característica particular de la filosofía es que busca responder a las preguntas que se realiza a través de la razón, es decir, que se procuran dar respuestas racionales a estas grandes preguntas humanas, y en este sentido la filosofía va a surgir como una disciplina que se distancia y que se separa de las explicaciones míticas o religiosas que se daban sobre la realidad. La filosofía, a diferencia de la religión o a diferencia del mito, no va a tratar de responder a sus preguntas a través de la fe o a través de las creencias, sino a través de justificaciones racionales, fundamentadas, argumentadas, y en este sentido es que aparece esta otra definición recontra de manual de la filosofía, que es la filosofía como la madre de todas las ciencias. En la mayoría de los manuales de filosofía iniciáticos van a encontrar la definición de filosofía como amor a la sabiduría y de la filosofía como madre de todas las ciencias. En efecto, la filosofía y las ciencias tienen un origen común.
Las dos nacen como disciplinas, de hecho, cuando nace la filosofía, nace como ciencia. Recién en la modernidad, la filosofía va a pasar a ser una actividad diferente a la científica. Pero en sus orígenes, hablar de filosofía era hablar de ciencia, porque era hablar del intento de explicar la realidad a través de la razón y no a través de las explicaciones míticas y religiosas. Los primeros filósofos y lo que van a hacer es precisamente procurar responder a las preguntas sobre la realidad apelando a su razón y no a los mitos y a las creencias religiosas que respondían en esa época a las preguntas sobre el mundo. Aquí tienen una cita del texto de Buzdigan y Adán que van a encontrar en las páginas 17 y 18. Este texto habla de la filosofía como una actividad cognitiva que pretende hallar la manera correcta de pensar sobre el conjunto de las cosas, desplegando una visión racional completa y coherente. ¿Sí? Aquí fíjense cómo está presente esta idea de el intento de explicar lo real de manera racional, de manera coherente, de manera correcta. Esta semana, además de los dos textos, se van a llevar un video para trabajar con la consigna, que es un video de Darío Zeta, Darío Stransbacher, que es el primer capítulo de su ciclo Mentira a la Verdad, el primer capítulo de la primera temporada, que precisamente va a abordar esta pregunta de la filosofía, y en ese video aparece la idea de que la filosofía es un saber sin supuestos, de que es un saber que problematiza incluso los supuestos, es decir, que desnaturaliza las cuestiones o las creencias que tenemos naturalizadas socialmente. Darío Zeta dice en el video esta frase de fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias y que tiene que ver un poco también con lo que ustedes veían en el videíto de la semana pasada de Merlí, esta idea de poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Y en este sentido es que la filosofía se va a diferenciar precisamente de otros tipos de pensamiento, como el pensamiento científico. Hay una pregunta que rescata Darío Zeta en el video y que, por ejemplo, para algunos autores como Heidegger consideraban que era la pregunta por excelencia de la filosofía, la pregunta por lo real, que es esta pregunta de por qué hay cuando pudo no haber habido nada, es decir, podría no haber existido nada y sin embargo existen cosas. ¿Por qué existen las cosas, no? Y en este sentido es que la filosofía, les decía recién, se va a diferenciar de otro tipo de pensamientos como el pensamiento cotidiano y el pensamiento técnico. En el video de Mentira a la Verdad se establece esta distinción señalando que el pensamiento cotidiano es un pensamiento que apunta a la utilidad, es decir, apunta a que las cosas funcionen y no va más allá de esa utilidad o de ese funcionamiento correcto de las cosas. El que sí va más allá es lo que el video llama el pensamiento técnico, que podemos asociar de alguna manera a lo que aquí estamos llamando pensamiento científico, es decir, no apuntar a que las cosas funcionen, sino preguntarse cómo funcionan. Y aquí tenemos la actividad científica. Sin embargo, la filosofía va más allá de estas dos cosas. Para ejemplificar y para explicar un poquito mejor esta idea, en el video aparece una comparación con la biología, y creo que también incluso Gustavo Schuckman planteaba algo parecido en el texto de la semana pasada. Darío Zeta habla en el video de que, bueno, por ejemplo, la biología puede explicarnos científicamente cómo se da el proceso de la vida, cómo nacemos, cómo se da la fecundación, cómo se produce un embarazo, cómo se da un parto. Entonces, ese proceso lo puede explicar perfectamente la biología. Pero la filosofía no se pregunta por eso, sino que se pregunta por el sentido mismo de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Esa ya no es una pregunta que se pueda responder científicamente, sino que es una pregunta que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con lo que va más allá, porque cuando la biología explica el proceso de la vida
da por supuesta la vida, no la problematiza, y la que sí va a problematizar el sentido mismo de la vida va a ser la filosofía. Conclusión. No vamos a definir la filosofía. No hay una definición cerrada, acabada, única, indiscutible de la filosofía, sino que definir a la filosofía ya es en sí mismo un problema filosófico y ya es comenzar a hacer filosofía. En el texto de Busdigan y Adán, que se llevan esta semana, precisamente lo que hacen estos dos profes es plantear que una posibilidad de definir a la filosofía es poner en marcha estas dos estrategias que ustedes tienen aquí abajo con las flechitas amarillas. Podríamos decir que se puede definir a la filosofía poniéndola en práctica, es decir, dando un ejemplo de cómo se hace filosofía. Esta estrategia, de hecho, no es tan extraña, ¿no? Qué sé yo, si a nosotras nos preguntaran ahora, no sé, ¿qué es un mate?, probablemente no podríamos definir un mate. No tenemos en la cabeza la definición del diccionario de mate, pero sí podemos explicar lo que es un mate, agarrando un mate y diciendo, acá está, esto es un mate, ¿no? Ahí damos un ejemplo, ¿sí? Y mostramos qué es un mate. Podríamos hacer lo mismo, dicen estos autores, con la filosofía. Decir, bueno, vamos a dar un ejemplo, mostremos cómo se hace filosofía para tratar de que la gente entienda qué es la filosofía. Y la segunda estrategia es tratar de definir a la filosofía recurriendo a las definiciones que han dado de filosofía diferentes personas que a lo largo de la historia podemos considerar o podemos definir como filósofas o filósofos. Bueno, recurramos a las personas que la academia, qué sé yo, las autoridades consideran que son filósofas y por lo tanto vayamos a ver cómo definieron a la filosofía para tratar de ver qué es. Entonces el texto que ustedes tienen va a desarrollar cada una de estas dos estrategias y empieza por la primera. Empieza tratando de explicar qué es la filosofía, dando un ejemplo de cómo se hace filosofía. Y para dar este ejemplo, trabaja con dos preguntas filosóficas. La primera pregunta filosófica es, por supuesto, ¿qué es la filosofía? Y la segunda pregunta filosófica es, ¿cuál es el sentido de la vida? El texto dice una cosa así, ya ustedes lo van a leer y van a ver bien qué dice, pero la idea es, bueno, a ver, tratemos de definir a la filosofía haciendo filosofía. ¿Qué haríamos entonces para definir a la filosofía? Recurrir a esta definición etimológica que ustedes ya vieron, que ya conocen, que es pensar a la filosofía como amor a la sabiduría, y empezar a desarmar esta definición para tratar de ver qué significa esa definición y qué es lo que esta definición da por supuesto como para tratar de desarmar los conceptos y de aclarar qué es la filosofía. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Definir qué es el amor, si es lo mismo que la amistad, qué tipos de amor hay, en qué consiste el amor a la sabiduría, y después hacer lo mismo con la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sabiduría? ¿Es un saber teórico? ¿Es un saber práctico? ¿Es un saber individual? ¿Es un saber colectivo? ¿No? Y entonces cuando entramos, digamos, en este panorama, con lo que nos encontramos es con lo que aunque se nos abre un escenario complejo, que en lugar de resolver a la pregunta de qué es la filosofía, nos abre un montón más de preguntas sobre las que podríamos reflexionar. Y lo mismo ocurre con la otra pregunta que los autores toman como ejemplo, que es la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el método filosófico para responder a esta pregunta? Lo mismo que hicimos recién, clarificar los conceptos de los que hablamos. ¿Cuál es el sentido de la vida o cuál es el significado de la vida? Bueno, vamos primero a ver de qué hablamos cuando hablamos de sentido o de significado. ¿Qué significa la palabra significado? ¿Qué cosas tienen significado y qué cosas no? ¿A qué cosas del mundo le podemos dar significado y a qué cosas no?
Dicen los autores en alguna parte si podemos darle significado a la vida siendo parte de la vida. Claro, yo puedo darle un significado a esta virome naranja que tengo aquí arriba de la mesa, pero yo no soy la virome naranja. Yo estoy por fuera de esa realidad a la que le quiero dar un significado. Podemos darle un significado que somos parte de la vida. ¿Cómo vamos a saber cuándo vamos a tener la respuesta correcta a esa pregunta? ¿Podemos darle a esa pregunta una respuesta racional o no se puede dar a esa pregunta una respuesta racional? Aquí tenemos ejemplos entonces de cómo procede la filosofía para tratar de resolver las preguntas que se hace, y tenemos un ejemplo claro de cómo se abre un panorama complejo y un panorama amplio ante esas preguntas. Y podemos retomar esta idea que plantea el video de Mentira a la Verdad de la filosofía como una disciplina que tiene más que ver con la pregunta que con la respuesta. Booth y Gagnadán hablan precisamente de que en general el método filosófico tiene dos momentos o dos pasos. Lo que vimos en la diapositiva anterior y lo que explicamos en la filosofía anterior son ejemplos del primer momento, es decir, del momento negativo, que es un momento, si se quiere, de construcción de las ideas, de los conceptos. Es el momento en el que se detectan los supuestos, es el momento en el que se abren las preguntas y en el que podemos ver ahí cuáles son los elementos que componen las preguntas que nos estamos haciendo. En general, la mayoría de las personas que se dedican a la filosofía continúan luego con un segundo momento, que es el momento positivo, que es un intento de ensayar, si se quiere, ciertas respuestas a esas preguntas y de dar argumentos que procuren responder a todas esas preguntas que surgieron en el primer momento. Entonces se presenta una teoría que es siempre una teoría, si se quiere, tentativa, siempre es una teoría objetable. Las teorías filosóficas no son nunca cerradas y acabadas, sino que siempre se pueden discutir, siempre se pueden objetar y van a estar continuamente surgiendo nuevas preguntas y nuevos problemas. Y hasta aquí tenemos la primera forma que planteaba el texto de definir a la filosofía. Si volvemos para atrás, decíamos recién, bueno, Daniel Busdigan y Alejandro Adán planteaban dos maneras de definir a la filosofía. La primera es la que explicamos recién, que es el intento de definir a la filosofía mostrando cómo se hace la filosofía. Y vimos que nos abrió preguntas esa manera de acercarnos a la filosofía, pero no nos dio una respuesta cerrada y acabada. Y lo mismo va a ocurrir con la segunda manera, que es definir a la filosofía recurriendo a las definiciones que diferentes personas que se han dedicado a la filosofía han dado sobre esta disciplina. Pero aquí otra vez nos encontramos con un problema o con una complejidad, ¿no? ¿Quiénes serían? ¿A qué personas merecen ser llamadas filósofas? ¿Qué cosas hacen que alguien sea filósofa? Y si no sé o no tengo muy claro qué es la filosofía, ¿cómo voy a saber qué hace y qué no hace alguien que se dedica a la filosofía? ¿Qué cosas diferenciarían a una o a un filósofo de, por ejemplo, un pensador o otro tipo de intelectual? Ustedes van a encontrar en el texto de Busdigan y Adán unas 3 o 4 páginas destinadas específicamente a dar una colección, un glosario de diferentes definiciones de filosofía que han dado diferentes filósofos, y aquí es relevante notar que estos dos profes rescatan a todos filósofos varones, no hay ni una mujer en el glosario que presentan, definiciones que a lo largo de la historia se han dado sobre la filosofía.
que son definiciones que abarcan desde, no sé, caracterizaciones muy antiguas de los primeros filósofos que conocemos, como de Heráclito, de Platón, de Aristóteles, y también definiciones de pensadores muy actuales como Foucault, Derrida, Isaiah Berlin, dan, ¿sí?, definiciones de todas las épocas. Y todas esas definiciones, ¿qué tienen en común? Que son muchas, que son algunas nada más, son unas poquitas, porque por ahí los autores dicen, bueno, ¿cómo resolvemos la pregunta de distinguir quiénes son filósofos de quiénes no? Y bueno, vamos a recurrir a algunos autores que la academia, la tradición, las universidades, toda la tradición filosófica reconoce como filósofos y que nadie discutiría que son personas dedicadas a la filosofía. Y dan un montón de definiciones, incluso algunas de esas definiciones son contradictorias entre sí. Por ejemplo, no sé, ustedes van a ver que algunas definiciones, sobre todo de pensadores antiguos, van a caracterizar a la filosofía como una ciencia. Y nosotras hace un ratito dijimos que la filosofía es diferente del pensamiento científico porque se hace preguntas diferentes y porque tiene una lógica de pensamiento diferente a la científica. Por lo tanto, ya ahí tenemos una primera contradicción. En diferentes momentos históricos la filosofía fue definida de formas diferentes. Algunos autores hacen más hincapié en la dimensión teórica de la filosofía, otros la piensan más como un saber vinculado a la práctica, a lo social, ¿sí? Entonces hay diferentes definiciones, incluso contradictorias, con lo cual la conclusión es que la definición de filosofía ya es en sí mismo un problema filosófico y que no hay una definición cerrada ni acabada de lo que la filosofía sea. El otro texto que se van a llevar hoy, el de Luis Villoro, también presenta a la filosofía desde dos lugares, digamos, presenta dos caras o dos aspectos de la filosofía. Luis Villoro dice que la filosofía en general es una disciplina que contribuye a reformar nuestro entendimiento, es decir, a poner a prueba las creencias, los supuestos, los conceptos, esas ideas que tenemos naturalizadas y que nunca cuestionamos. Si se quiere, esta carita de la filosofía se puede vincular con ese momento negativo del que hablábamos recién, de plantear preguntas sobre cuestiones que en general no nos preguntamos. Si se quiere, esta carita de la filosofía que plantea Villoro es la parte más teórica de la filosofía, ¿no?, que tiene que ver precisamente con problematizar los conceptos con los que pensamos. Villoro habla de, en esta reforma del entendimiento, de tres posibilidades que nos brinda la filosofía como reforma del entendimiento. Por un lado, nos permite analizar los conceptos con los que pensamos, clarificar los conceptos con los que pensamos. Recién dábamos un ejemplo de esto, decir, bueno, ¿qué es significado? ¿Qué es amor? ¿Qué es vida? ¿Qué es sabiduría? Nos permite examinar también nuestras razones, nuestras creencias, es decir, por qué creemos lo que creemos. Y por último, nos permite aclarar preguntas, nos permite encontrar preguntas en donde antes no encontrábamos, nos permite ejercitar, poner a prueba nuestra capacidad inquisitiva. Y la otra carita de la filosofía, si se quiere, es una carita más práctica. En general, la filosofía no solamente ha puesto a prueba la creencia de las personas, sino que también la mayoría de los y de las filósofas se han ocupado de buscar una buena o nueva vida. Es decir, la filosofía precisamente es una disciplina que cuando piensa la realidad social, tiene también, si se quiere, una dimensión utópica. Sabemos que vivimos en una sociedad desigual, que vivimos en un mundo injusto, entonces muchas teorías filosóficas han planteado un mundo, una vida diferente a la existente, es decir, se piensa cómo sería una vida más buena, una vida más justa, un mundo diferente al que tenemos. Entonces ahí, si se quiere, tenemos una carita más práctica de la filosofía. El texto de Villoro señala
y esto tiene que ver también con la pregunta que Villoro se hace en el texto, que ya dentro de un ratito vamos a ver cuál es, que en general la filosofía es una disciplina que suele ser usada por los poderes de turno, porque es una disciplina útil, si se quiere, a el logro de la estabilidad social. Villoro dice que la estabilidad social requiere creencias compartidas que las sociedades transmiten de una generación a otra a través de la educación. Ahora, la filosofía como disciplina es lo contrario a esas creencias compartidas, porque precisamente a lo que apunta es a poner a prueba esas creencias, precisamente apunta a que problematicemos esas creencias compartidas y que hemos incorporado a través de nuestra educación. Entonces es lo contrario al adoctrinamiento, si se quiere, porque es un pensamiento crítico, disruptivo, es una disciplina que no busca que tengamos respuestas cerradas, sino que busca o que tiene la intención de que nos realicemos preguntas. Otro tema que aparece en los textos y que aparece también en algunos videos, ustedes incluso en los foros creo que alguien rescató algo de todo esto, en el video de Merlí aparecía en alguna parte esta pregunta, bueno, ¿quién se puede dedicar a la filosofía? De esto algo recién también preguntamos, ¿quién merece ser llamado o llamada filósofo o filósofa? ¿Quiénes son o somos o filósofas, filósofos? ¿Las personas que se dedican a la filosofía o todo el mundo? En el video de Merlí, Merlí dice en una parte, más que Merlí, su estudiante, que bueno, que todo el mundo está capacitado para pensar, pero no todo el mundo quiere hacerlo. Aquí vamos a tener que hacer una distinción para tratar de responder o de acercarnos a las respuestas a estas preguntas que también han sido definidas de muchas maneras por diferentes personas intelectuales a lo largo de la historia, y es la distinción entre la respuesta y la pregunta filosófica. Si nosotros entendemos a la filosofía o si pensamos en las preguntas filosóficas, tenemos que decir que todas las personas a lo largo de toda la historia nos hemos hecho preguntas filosóficas. Desde que el ser humano está en el mundo, se pregunta qué sentido tiene la vida, se pregunta si hay una realidad aparte de esta, o esto es lo único que existe, qué hay después de la muerte, se pregunta si es posible conocer el mundo o no, se pregunta qué es la belleza, se pregunta qué es la justicia, se pregunta qué está bien, qué está mal. Todas estas son preguntas filosóficas que los seres humanos nos hacemos, no sé, desde que estamos en el planeta Tierra. Y en este sentido, entonces, todas las personas nos hacemos preguntas filosóficas. Quienes son mamás o papás sabrán bien que las criaturas a los 3, 4, 5 años son una máquina incansable de hacer preguntas filosóficas. Ahora, la respuesta filosófica, con estas características que acabamos de señalar, el intento de ser una respuesta racional, que no recurra a explicaciones míticas o a creencias infundadas, que intente argumentar, que intente aclarar los conceptos con los que trabaja, ahí sí podemos decir, bueno, el intento de responder a estas preguntas de esta manera es algo que no todas las personas, digamos, hacemos o que no todas las personas se dedican a responder a estas preguntas de manera filosófica. Las mismas preguntas que yo hice recién podrían ser respondidas, por ejemplo, desde una religión, o podrían ser respondidas desde el sentido común, ¿sí? Esto está bien porque yo digo y punto. Esa es una manera de responder a la pregunta por el qué está bien. Ahora, no podemos decir que sea una respuesta filosófica. ¿Es una pregunta filosófica? Sí. ¿Es una respuesta filosófica? No. Alguna vez yo les contaba en alguna entrevista que le hacían a Darío Zeta en un canal de televisión, le preguntaban por esta cuestión, y él hizo una comparación que de alguna manera, no sé si está tan buena, pero nos sirve para pensar esta distinción entre la pregunta y la respuesta filosófica, y esta distinción entre cualquier persona como filósofa o filósofo y la persona que se dedica a la filosofía.
Él decía algo así en la entrevista como que la filosofía es parecida al fútbol. Y preguntarse quién puede hacer filosofía es más o menos como preguntarse quién puede jugar al fútbol. ¿Y quién puede jugar al fútbol? Cualquier persona puede jugar al fútbol. De hecho, todos, todas en algún momento podemos, y si queremos y tenemos ganas, jugar al fútbol. Ahora, habrá personas después que hacen del fútbol su trabajo, su forma de vida, que hacen del fútbol una disciplina más rigurosa, más sistemática, y que se dediquen específicamente al fútbol. Él decía que algo parecido ocurría con la filosofía. Otro tema de la unidad 1, que ustedes ya leyeron en el texto de Gustavo Schumann, que también aparece en los textos, son los orígenes de la filosofía. Aquí tenemos que distinguir entre el origen y el comienzo. Cuando hablamos del comienzo de la filosofía, estamos hablando del comienzo histórico, es decir, de en qué momento de la historia de la humanidad aparece la filosofía como disciplina. Ese momento es el siglo VI a.C., en Grecia, en donde precisamente un grupo de personas van a empezar a intentar responder a las preguntas sobre la realidad, sobre el mundo y sobre lo existente en forma racional, observando la naturaleza, observando el mundo que los rodea y no ancladas en la autoridad religiosa o de los mitos que daban esas explicaciones en ese momento. Ese es el comienzo de la filosofía como disciplina. Volviendo a la diapositiva anterior, es el comienzo de las explicaciones filosóficas, no de las preguntas filosóficas. Las preguntas filosóficas ya para ese momento tenían, por supuesto, toda una historia. Ese es el comienzo histórico, que es un comienzo histórico común con el pensamiento científico. Ahora, cuando hablamos del origen de la filosofía, y aquí nos basamos en un filósofo alemán del siglo XX, existencialista, en Karl Jaspers, él habla del origen como de las causas, como de los motivos que llevan a las personas a filosofar. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las causas que hacen que las personas nos hagamos preguntas filosóficas? Y Jaspers habla de estos tres orígenes: el asombro, la duda y las situaciones límites. Ustedes tienen ejemplificados estos tres orígenes, si se quieren, en la primera parte del texto de de Schumann. Si ustedes recuerdan, el texto de Schumann comenzaba dando tres ejemplos de tres situaciones de adolescentes: un chico que estaba de campamento y se quedaba mirando las estrellas, una chica que se preguntaba por la belleza, no me acuerdo, y otro chico que ante el noticiero se preguntaba por la cuestión de la justicia. Ahí tenemos ejemplos de adolescentes que se hacen preguntas filosóficas a partir precisamente o del asombro, la admiración ante la naturaleza, ante la realidad, ante lo que los rodea, de la duda ante las certezas, de la puesta en cuestión de las certezas y de las creencias que creíamos indiscutibles, y de las situaciones límites como situaciones de las que no podemos escapar y que nos ponen, si se quiere, frente a frente con las posibilidades y las limitaciones humanas. Jaspers en su texto distingue situaciones límites de situaciones cotidianas, ¿sí? Él dice que una situación cotidiana es una situación que yo puedo manejar, si se quiere, a voluntad y que yo puedo modificar, mientras que una situación límite precisamente es una situación que me pone de frente con la pregunta filosófica porque me pone de frente con las limitaciones humanas. La enfermedad, la muerte, una catástrofe, son situaciones límites que nos ponen a pensar acerca de las posibilidades y los límites de la humanidad, ¿sí? Los problemas ambientales. Si se quiere, este contexto de pandemia también puede ser pensada como una situación límite que nos lleva a hacernos preguntas que antes no nos hacíamos. Por supuesto, cuando hablamos de asombro, de duda o de situaciones límites, estamos hablando de un asombro, de una duda filosófica, ¿sí? No todo asombro es un asombro filosófico, ni toda duda es una duda filosófica, pero sí el asombro, la duda, las situaciones límites son situaciones, oportunidades que nos pueden llevar ocasionalmente a realizarnos preguntas de tipo filosóficas.
Sigo. Con respecto a esta cuestión de la filosofía y las ciencias, hace algunas diapositivas atrás decíamos que la filosofía se diferencia del pensamiento científico, pero también que tienen algunos puntos en común. Decíamos recién que filosofía y ciencia tienen un comienzo común, se originan juntas en el siglo VI a.C. y de hecho hasta la modernidad van a estar unificadas. Hasta la modernidad, cuando hablemos de ciencia vamos a hablar de filosofía y cuando hablemos de filosofía vamos a hablar de ciencia, y recién en la modernidad se empiezan a desprender de la filosofía lo que hoy consideramos como las ciencias particulares. Tienen en común la filosofía y la ciencia el intento de brindar explicaciones racionales y el intento de separarse y de correrse de las explicaciones míticas religiosas y de las explicaciones de sentido común. Pero también tienen muchas diferencias, y aquí tienen algunas, ¿sí? Que seguramente ya las deben haber visto porque están en el texto de Gustavo Schuckmann. Schuckmann dice que mientras que la ciencia nos provee de resultados válidos universalmente, la filosofía no, sino que nos provee teorías, por supuesto teorías justificables, argumentadas, razonables, pero que siempre pueden ser discutidas y que siempre pueden ser rebatidas por otras teorías. En la ciencia hay un progreso, si se quiere, lineal, hay un progreso acumulativo, mientras que en la filosofía no existe ese progreso. Por eso cuando hacemos filosofía recurrimos también a la historia de la filosofía. Yo en la unidad 2, ahora enseguidita, la semana que viene, cuando arranquemos con la unidad 2, les voy a hablar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Esto en la ciencia no tiene ningún sentido. Si yo me voy a estudiar medicina, a mí no me van a enseñar o no van a empezar a enseñarme mis profesores, mis profesoras, cómo era la medicina de la antigüedad. No tiene sentido que un médico sepa, para curar, cómo se curaba en la antigüedad, porque si esos métodos ya no se usan más y fueron reemplazados por otros nuevos y más modernos, directamente aprendemos los métodos nuevos y más modernos. Esto no ocurre en filosofía, porque las preguntas siguen siendo las mismas. A lo sumo lo que hacemos es profundizar, complejizar los problemas, incorporar nuevas preguntas y nuevos problemas a partir de los nuevos contextos, de la nueva realidad, pero las preguntas siguen siendo las mismas y, de hecho, tiene pleno sentido recurrir a la historia de la filosofía para poder hacer filosofía en el contexto actual. Por otro lado, mientras que las ciencias recortan una parte de la realidad para estudiar, tienen un objeto de estudio delimitado y se ocupan de ese objeto de estudio, la filosofía apunta a un saber universal, precisamente apunta a problematizar lo real como totalidad. Y por último, esta diferencia que creo que rescata el texto de Budigan y Adán, que nosotras vamos a retomar más adelante cuando hablemos un poquito de un filósofo moderno que es Kant, mientras que la ciencia se dedica a conocer la realidad, la filosofía se dedica a pensar. Podríamos distinguir o relacionar esta distinción con la diferencia entre el filósofo y el sabio, del que hablábamos al principio, ¿no? Mientras que la ciencia conoce, tiene un saber y está segura de ese saber y no duda de ese saber, y más vale que no dude, por lo menos a mí cuando un médico me va a operar, prefiero que no dude de su saber y que esté seguro de lo que hace. El filósofo piensa, pero no está seguro, no conoce, no tiene certezas sobre eso que piensa. Para ejemplificar esta diferencia, yo saqué esta cita que ustedes van a ver en el video que se van a llevar esta semana de Mentira a la Verdad. Dice el video en una parte que si la ciencia se pregunta por el cómo, la filosofía se pregunta por el qué. La pregunta por el cómo tiene respuesta, la pregunta por el qué no. Bueno, aquí tienen una listita. El texto de Schuckmann plantea
diferentes preguntas filosóficas que dan lugar a diferentes problemas de la filosofía. Sí, estos son algunas, podríamos seguir agregando, pero la filosofía, según las preguntas, da lugar a diferentes disciplinas, ¿sí? La pregunta por lo real da lugar a la metafísica o a la ontología, la pregunta por el conocimiento da lugar a la teología, la pregunta por el ser humano da lugar a la antropología. Ojo, aquí cuando hablamos de antropología estoy hablando de antropología filosófica, no de la antropología que trabajamos en primer año, que es la ciencia social, diferente a la antropología filosófica. La pregunta por qué está bien y qué está mal da lugar a la ética, y así diferentes preguntas van a dar lugar a diferentes disciplinas filosóficas. Les rescato estos nombrecitos porque por ahí, a lo largo de la materia, alguno que otro nombres de estos vamos a retomar. Nosotros, por ejemplo, en la unidad 2 vamos a retomar algo de la primera pregunta y del primer problema que tiene que ver con lo real. En la unidad 3 vamos a rescatar el problema del conocimiento. Después vamos a trabajar con el problema ético, con la filosofía política, es decir, algunas de estas disciplinas, por supuesto no todas, pero algunas de estas disciplinas son las que vamos a tratar de ir problematizando a lo largo del programa de esta materia. Otro problema, otro contenido de la unidad 1 del programa son los vínculos, las relaciones y las diferencias que hay entre la filosofía y el poder. En el video de Merlí, que ustedes trabajaron la clase pasada, Merlí cita o dice esta frase, ¿no? Dice que entre la filosofía y el poder hay una tensión sexual no resuelta. Este tema de la filosofía y el poder es la pregunta que se hace Luis Villoro en el texto que ustedes se van a llevar esta semana. Yo hace un rato, cuando les hablé de Villoro y les hablé de cómo él define a la filosofía desde este doble lugar, la filosofía como reforma del entendimiento y como búsqueda de la vida nueva o buena, les dije que esto tenía que ver también con el problema que él se planteaba en su texto, y el problema que él se plantea en su texto es este: ¿cómo puede ser que la filosofía sea al mismo tiempo pensamiento de dominio y pensamiento de liberación? ¿Por qué ocurre esto? Si ustedes recuerdan la diapositiva que pasó hace un ratito, Villoro señalaba que la filosofía es lo contrario del adoctrinamiento, que la filosofía es un pensamiento crítico, que la filosofía es un pensar que procede a través de preguntas. Entonces Villoro se pregunta, ¿cómo puede ser que haya filósofos y que la filosofía haya sido en la historia muchas veces funcional a los poderes de turno? Y para tratar de responder a esta pregunta es que él recurre a esta doble cara de la filosofía de la que allá hablamos para tratar de ver cómo la filosofía suele terminar muchas veces siendo funcional al orden, al poder, que es precisamente con lo que se quería pelear, ¿no es cierto? Él dice, bueno, ¿qué ocurre con la filosofía como reforma del entendimiento? Con esta parte más teórica, si se quiere, de la filosofía. Ocurre que muchas veces esas teorías filosóficas que los filósofos elaboran se terminan, qué sé yo, fijando en un discurso, ¿no es cierto? Con Busdigan y Adán, nosotros decíamos recién, hay un momento negativo, pero también hay un momento positivo en donde la persona que está pensando determinado problema filosófico llega a una respuesta, y esa respuesta, esa teoría, es plasmada en un texto, ¿sí? Y entonces cuando se plasma en un texto, deja de ser filosofía, porque deja de ser pensamiento crítico, deja de ser pregunta, y pasa a ser, dice Villoro, una doctrina. Entonces, cuando yo les enseño a ustedes, qué sé yo, a Platón, a Aristóteles, a Descartes, a Foucault, a lo que quieran, les termino enseñando solamente las respuestas que estas personas dieron a las preguntas, y nos terminamos olvidando de que esas respuestas en realidad son el resultado de un pensamiento crítico. Entonces termino, ¿no?,
y esto sobre todo cuando a los profes o a las profes de filosofía nos gusta mucho un autor o una autora y nos casamos con ese autor, termino enseñándoles y transmitiéndoles esa doctrina ya no como una filosofía, sino como un conjunto de creencias a la que ustedes se tienen que adherir. Y no les transmito ese pensamiento como un proceso de interrogación. Y lo mismo pasa con la búsqueda de la vida nueva. Ocurre lo mismo. Los filósofos que se han preguntado por la sociedad, por la política, dan respuesta a esas preguntas, se fijan sus ideas en una doctrina, y esa doctrina, como es una doctrina ética o política, termina siendo convertida en una ideología, dice Villoro, ¿no? Entonces es un conjunto de normas que hay que cumplir y que terminan sirviendo a la cohesión social, que terminan sirviendo al dominio y que son muy útiles porque, como decíamos hace un ratito con Villoro, para que la sociedad funcione es necesario que haya un conjunto de creencias compartidas. No podemos estar todo el tiempo dudando de absolutamente todo porque si no, no podríamos ni siquiera salir a la calle. Tenemos que tener algunas creencias compartidas, fundamentadas, para que la sociedad funcione como tal. Por lo tanto, Villoro dice que es la función y no el contenido lo que separa a la filosofía de la doctrina y de la ideología, que es esa función del discurso lo que separa al pensamiento del dominio y al pensamiento de liberación, no necesariamente el contenido. Yo puedo enseñar a Foucault y ese pensamiento puede ser pensamiento de dominio o puede ser pensamiento de liberación, teniendo en cuenta cuál es la función que yo le voy a dar a ese pensamiento. Y fíjense entonces que aquí hay una diferencia que establece el autor muy clara entre filosofía, doctrina e ideología. Por eso al principio decía, la filosofía es lo contrario del adoctrinamiento como proceso. Dice Villoro que el poder acude a la filosofía porque la dominación solamente es efectiva cuando los dominados la aceptamos. Es decir, la dominación es mucho más efectiva cuando se presenta como no dominación, cuando se presenta como liberación. Entonces, el pensamiento crítico, la interrogación, ese pensamiento disruptivo, se termina alejando de la situación que le dio origen y termina legitimando situaciones o realidades que el pensamiento original cuestionaba. Aquí Villoro da algunos ejemplos. Él dice, por ejemplo, qué pensamientos filosóficos han terminado convertidos en doctrinas. Y él dice, por ejemplo, uno, les voy a dar uno solo, él da más, pero ya los van a leer, es el cristianismo. Dice, bueno, el cristianismo fue en sus orígenes un pensamiento crítico del orden social, un pensamiento de denuncia. Y fíjense cómo a lo largo de los siglos, en nombre del cristianismo, se legitimó la conquista española de los pueblos americanos. En nombre de ese pensamiento que no avalaba la violencia, que no avalaba la dominación, se termina avalando la dominación y la violencia, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque dejó de ser pensamiento crítico y se terminó convirtiendo en doctrina, en ideología funcional al poder de turno, y le viene bien al poder que pierda ese espíritu crítico y ese espíritu de interrogación que tenía en sus orígenes. Entonces, para pensar también estos vínculos entre la filosofía y el poder, y para pensar también el punto que sigue de la unidad 1 del programa, podemos pensar esta pregunta que se hace en el video de Mentira a la Verdad, que es, bueno, ¿a quién le sirve que todo sirva? ¿Sí? Vamos a retomar ahora esta pregunta, precisamente, a partir de este último punto que aparece en la unidad 1 del programa, que es la utilidad de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía, no? ¿Para qué queremos hacer filosofía? Si no la podemos definir, si no tiene respuesta, ¿para qué sirve la filosofía y si sirve para algo?
¿no? Alguno de los textos, ya no me acuerdo cuál, creo que Bufiganiadán o Villoro, hablan de la filosofía como el tábano de la conformidad ideológica. En realidad esta metáfora de la filosofía como un tábano la están tomando de la filosofía antigua. Se dice que Sócrates definía a su pensamiento, a su filosofía, como el tábano de Atenas. Es decir, vieron, seguramente conocen a los tábanos, son súper molestos, ¿no? Bueno, el tábano de las creencias indiscutidas, el tábano de lo establecido. Dicen que es un pensamiento liberador, un pensamiento autónomo, que contribuye a problematizar lo que tenemos naturalizado, a pensar lo obvio, ¿no? Y en este sentido, yo ahí rescaté esa pregunta que aparece en una escenita del video de Merlí que tenían la semana pasada, que él se preguntaba, bueno, ¿por qué está mal visto pensar? ¿Por qué está mal visto que las personas piensen? En el video que se llevan esta semana de Mentira a la Verdad, una de las definiciones de filosofía que aparecen, que yo no las puse al principio porque la rescato ahora, es Darío Zeta define ahí a la filosofía en una parte como un saber inútil, ¿no? Es decir, como un saber que no tiene utilidad. Y precisamente poniendo en práctica el método filosófico, Darío Zeta se pregunta, problematizando también a la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿por qué todo tiene que ser útil? ¿Por qué todo tiene que tener una utilidad? ¿No? Cuando nos dicen que tenemos que ser alguien en la vida y que tenemos que hacer de nuestra vida algo útil, ¿útil para quién? Dice Darío, ¿útil para qué? ¿No? Él presenta una situación dramatizada, actuada, en el video, en donde, bueno, hay una persona que el capítulo de Mentira a la Verdad transcurre arriba de un colectivo, y en un momento hay una persona que se quiere bajar del colectivo y para eso toca el timbre del colectivo y el colectivero no le da bola y termina bajando 3 o 4 paradas después. Esa situación le da pie al video, a la situación de pensar, bueno, ¿y a quién le sirve que el timbre sirva? ¿No? Que el timbre funcione. Bueno, le sirve a este tipo que se quería bajar porque necesita llegar a horario al trabajo. ¿Y para qué quiere llegar a horario al trabajo? ¿No? Y termina a través de la pregunta ¿a quién le sirve que todo sirva? De la que hablábamos recién, visibilizando que en definitiva precisamente es al poder a quien le sirve que todo sirva, es al orden vigente a quien le sirve que todo tenga una utilidad, y desde la filosofía se problematiza precisamente esta idea de que todo tiene que servir para algo y de que todo tiene que tener una utilidad. En realidad la filosofía como disciplina no sirve con una utilidad directa, sino que tiene más que ver precisamente con los interrogantes humanos. Retomando a Platón, el video plantea que la filosofía también es una disciplina como preparación para la muerte, para resolver el misterio de la muerte. El video precisamente dice en una parte, ¿no?, que la filosofía nos sirve para desenmascarar una realidad de poder que creemos verdadera, en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y a la que le somos por eso mismo funcionales. Bueno, hasta aquí. A ver. Ahí estamos. ¿Hay preguntas, dudas? ¿Se entendió? La idea, bueno, es que esta explicación, esto que estuvimos trabajando, les sea una herramienta útil para encarar la lectura de los textos que se van a llevar también esta semana, que van a encontrar en el aula dentro de un rato. También les voy a compartir esta clase grabada, no solamente para que la tengan en caso de que quieran volver a revisar algo de lo que estuvimos trabajando cuando vayan a leer los textos. Si hay algo de la clase a la que quieran volver, pueden hacerlo. Y bueno, y también para las personas que por ahí no han podido estar o no han podido asistir la clase de hoy. Si no hay preguntas, no hay dudas, nada, ¿estamos? Bueno.
Bueno, entonces damos por terminada la clase, ¿les parece? ¿Sí? Me parece que tenemos como que procesar toda la información. En el caso de la primera parte, fue un poco más fácil seguirte en los conceptos del texto que ya había leído. En la Exacto. segunda parte, por ahí, en algunas cosas pude anclar y en otras no, pero porque no tengo el material para hacerlo. Está bueno que quede la clase para después poder sistematizar la Para información. poder retomar. De todas maneras, recuerden, ¿sí?, que todos los lunes también estoy a disposición para clases de consulta. O sea, si ustedes ven que hay algo que quedó, que quedó pendiente, que no entendieron, ¿sí? Me avisan, el lunes a la tarde organizamos y hacemos una clase de consulta en caso de que necesiten, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay dudas, entonces, si no hay preguntas, damos por finalizada la clase, ¿les parece? Nos vamos a volver a ver en un espacio como este, no el jueves que viene, sino el otro. El jueves que viene les voy a subir clase, les voy a subir las actividades, pero no vamos a organizar una clase sincrónica, sino que vamos a subir la clase nada más. Al otro jueves, en 2 semanas más, nos volvemos a encontrar con esta modalidad. ¿Está bien? Bueno, listo, entonces las libero por hoy. Nos vemos. Bueno, Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.